¿Y si te dijera que una sola decisión podría encender una guerra global en cuestión de horas y que nadie está preparado para lo que viene? Esto no es teoría, está ocurriendo ahora mismo. Cierre, call to action fuerte. Si quieres entender lo que realmente está pasando antes que el resto, suscríbete ahora, dale like, comparte este video y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Ha visto ya el último mensaje de Donald Trump? En él amenaza con destruir cualquier embarcación que intente desafiar un posible bloqueo estadounidense. Asegura además que la marina iraní ha sido completamente aniquilada, reducida, según sus propias palabras, al fondo del mar. La cuestión que surge de inmediato es evidente. ¿Estamos ante una retórica política agresiva o frente a una intención real de actuar? Desde una perspectiva estratégica, resulta difícil determinar con precisión qué quiere decir exactamente. Si uno se sitúa en la posición de un oficial de la Armada de Estados Unidos, la incertidumbre es notable. ¿En qué consiste exactamente ese bloqueo? ¿Cómo se implementaría en términos operativos? ¿Cómo se distinguiría entre los buques que transitan legítimamente hacia y desde el Golfo? Estas no son preguntas menores, son, de hecho, fundamentales para cualquier acción militar coherente. Lo preocupante es que estas declaraciones parecen haberse realizado sin una consulta previa clara con el liderazgo naval. Se trata de afirmaciones amplias, contundentes, pero carentes de un marco operativo definido, y eso en el contexto actual es extraordinariamente peligroso. La imposición de un bloqueo de estas características no solo afectaría a Irán, sino que podría interrumpir el flujo vital de recursos energéticos hacia múltiples economías. En otras palabras, se estaría poniendo en riesgo el sustento económico de diversas naciones. Conviene recordar una observación histórica relevante. Las grandes potencias rara vez colapsan por ataques externos. Con mayor frecuencia se debilitan desde dentro. En este momento, algunas de las decisiones políticas que estamos viendo podrían interpretarse en términos estrictamente analíticos como profundamente contraproducentes. Se plantea entonces una afirmación directa. ¿Es este posible bloqueo, o incluso la amenaza del mismo, una estrategia inviable o extremadamente difícil de ejecutar en aguas internacionales? La respuesta, desde un punto de vista técnico, es que sí. Implementar un control efectivo sobre una de las rutas marítimas más transitadas del mundo supondría un desafío logístico y militar de enorme complejidad. Además, existe un factor temporal que no puede ignorarse. ¿Durante cuánto tiempo podría Estados Unidos mantener una presencia activa interfiriendo con el tráfico global sin provocar una confrontación directa con otras potencias? En particular, el papel de China resulta crucial. La interrupción del suministro energético no es un asunto menor, impacta directamente en la inflación, afectando a sectores clave como la agricultura, el transporte y, en última instancia, al consumidor medio. Por otro lado, las negociaciones recientes parecen haber concluido sin avances sustanciales, en gran medida porque se ha intentado imponer a Irán una serie de exigencias alineadas con los intereses de Israel. Sin embargo, la realidad geopolítica es clara. No es viable forzar a Teherán a aceptar condiciones que no responden a sus propios intereses estratégicos. Si centramos el análisis en el estrecho de Hormuz, el panorama se vuelve aún más delicado. Irán sostiene que posee soberanía territorial sobre esta zona crítica, mientras que desde Washington se insiste en que su capacidad naval ha sido neutralizada. Pero incluso si aceptáramos esa premisa, que ya de por sí es cuestionable, el argumento pierde relevancia al examinar la naturaleza real de las capacidades iraníes. Irán no necesita una armada comparable a las grandes potencias navales para ejercer control efectivo sobre el estrecho.
Su estrategia se basa en medios asimétricos, minas marinas, sistemas no tripulados, embarcaciones rápidas equipadas con misiles y una red de vigilancia y ataque altamente integrada. Estas herramientas, aunque limitadas en escala, son extraordinariamente eficaces en un entorno geográfico como el del Golfo Pérsico. De hecho, informes recientes indican que incluso buques de guerra estadounidenses han tenido que retirarse ante advertencias creíbles de ataque. Este tipo de incidentes subraya un punto clave: la guerra moderna ha evolucionado. Ya no se trata únicamente de superioridad numérica o tecnológica convencional, sino de la capacidad de adaptarse a nuevas formas de combate. A esto se suma otra amenaza significativa: la posible colocación de minas en el lecho marino. La capacidad de desminado de Estados Unidos en la región es limitada, lo que introduce un riesgo adicional considerable. No se trata solo de abrir rutas marítimas, sino de hacerlo en condiciones seguras, algo que no puede garantizarse en el escenario actual. En términos más amplios, la situación refleja una ausencia preocupante de estrategia coherente. Se ha señalado en repetidas ocasiones que estamos ante un conflicto sin una dirección clara. Desde un punto de vista estrictamente militar, una alternativa más prudente habría sido reconocer las limitaciones propias y buscar una salida negociada. El problema fundamental radica en la negativa a aceptar la realidad del sistema de inteligencia, vigilancia y ataque desarrollado por Irán. Si este sistema no puede ser neutralizado, y todo indica que no puede, las opciones militares se reducen drásticamente. Intentar bloquear el tráfico marítimo en estas condiciones no solo es imprudente, sino potencialmente desestabilizador a escala global. Además, no se puede ignorar el impacto económico internacional. Países como India, Japón, Corea del Sur y gran parte de Europa dependen en gran medida del petróleo del Golfo Pérsico. Interrumpir este suministro tendría consecuencias inmediatas y profundas para la economía mundial. En última instancia, lo que estamos observando es una desconexión entre la retórica política y la realidad estratégica. Y esa desconexión en un contexto tan volátil no es simplemente un error de cálculo, es un riesgo que podría desencadenar una escalada de consecuencias imprevisibles. La conclusión es clara. Sin una reevaluación urgente de la estrategia, el escenario actual no solo es insostenible, sino potencialmente catastrófico. Retomando el análisis, conviene centrarse nuevamente en el estrecho de Hormuz, un punto neurálgico para el comercio energético mundial. Irán sostiene que posee soberanía sobre esta vía estratégica, mientras que Donald Trump insiste en que la capacidad naval iraní ha sido prácticamente destruida. Sin embargo, esta afirmación, más allá de su carga retórica, resulta en gran medida irrelevante desde el punto de vista operativo. La realidad es que Irán nunca ha aspirado a competir en términos convencionales con potencias navales como Estados Unidos, el Reino Unido o incluso India. Su enfoque ha sido distinto. Ha desarrollado capacidades limitadas pero altamente eficaces para operaciones específicas. Y en ese contexto, el control del estrecho no depende de una flota tradicional, sino de la capacidad de negar el acceso. Irán puede minar el estrecho, desplegar sistemas no tripulados, utilizar embarcaciones rápidas equipadas con misiles y, en general, crear un entorno de alto riesgo para cualquier fuerza naval que intente operar en la zona. Pero quizás lo más relevante es su capacidad para atacar objetivos específicos, incluidos buques militares estadounidenses dentro de un radio considerable. De hecho, en las últimas horas se han registrado incidentes significativos. 2 destructores estadounidenses intentaron atravesar el estrecho y fueron obligados a retirarse tras recibir advertencias claras de ataque inminente. Estas advertencias no fueron simbólicas.
incluían la amenaza explícita de misiles de crucero. La decisión de retirada en este contexto no fue una muestra de debilidad, sino de prudencia táctica. Este tipo de episodios pone de manifiesto un hecho incómodo. Existe una brecha evidente entre la percepción política y la realidad militar. La guerra contemporánea ya no se rige exclusivamente por los parámetros tradicionales. Sistemas de misiles avanzados y tecnologías no tripuladas han alterado profundamente el equilibrio de poder, especialmente en regiones geográficamente sensibles como el Golfo Pérsico. A esto se suma otro elemento crítico, la amenaza de minas submarinas. Irán ha insinuado, y en algunos casos confirmado, la presencia de estos dispositivos en partes del estrecho. Frente a ello, la capacidad de desminado de Estados Unidos es limitada. La apertura de rutas seguras no es una tarea inmediata ni sencilla, lo que incrementa exponencialmente el riesgo de cualquier operación naval. Pero más allá del plano estrictamente militar, existe un factor geopolítico que no puede ignorarse, el papel de China. La economía china depende en gran medida del petróleo procedente de Irán. De hecho, se estima que una parte sustancial, superior al 90%, de las exportaciones energéticas iraníes tienen como destino el mercado chino. Esto convierte cualquier intento de bloqueo en una provocación directa. Antes incluso del estallido del conflicto, el presidente Xi Jinping y su equipo diplomático habían instado a Washington a reconsiderar el uso de la fuerza en la región. La postura de Pekín ha sido consistente, oposición al uso de medidas militares que puedan desestabilizar el Golfo, y en este punto no está solo. Países como India también han expresado preocupaciones similares, subrayando la necesidad de estabilidad en una región clave para el suministro energético global. La cuestión, por tanto, es evidente. ¿Qué ocurre cuando una potencia intenta interrumpir el flujo energético que sostiene a otras economías mayores? La respuesta es sencilla. El riesgo de escalada aumenta de forma exponencial. Un bloqueo no se percibe únicamente como una medida contra Irán, sino como una amenaza directa a los intereses de múltiples actores internacionales. En este contexto, China no se ha limitado a observar, ha comenzado a buscar alternativas energéticas, incrementando su cooperación con Rusia y otros proveedores. Sin embargo, estas soluciones son, en el mejor de los casos, parciales y temporales. No sustituyen completamente el papel estratégico del Golfo Pérsico. De ahí que la solución más lógica, y también la más urgente, sea la desescalada. La situación actual exige un enfoque multilateral, posiblemente a través de una conferencia de grandes potencias que permita redefinir las reglas de funcionamiento en la región. El mundo actual ya no es unipolar. Pretender actuar como si una sola nación pudiera dictar las condiciones globales es, sencillamente, una lectura equivocada de la realidad. Y, sin embargo, esa parece ser precisamente la dinámica en juego. Existe una tendencia persistente a actuar como si Estados Unidos siguiera siendo el único actor decisivo en el escenario internacional. Pero los hechos demuestran lo contrario. La creciente influencia de potencias como China, junto con la resiliencia de actores regionales como Irán, está configurando un orden claramente multipolar. Otro elemento que añade complejidad al conflicto es la implicación indirecta de otras potencias. Existen indicios de que tanto Rusia como China han proporcionado apoyo técnico a Irán, particularmente en áreas como radares y sistemas de misiles. Esto no debería sorprender. Forma parte de una lógica geopolítica más amplia, en la que las potencias responden a acciones previas. Desde la perspectiva de Moscú y Pekín, el conflicto con Irán no es un caso aislado. Se inscribe en un patrón más amplio de confrontación con Occidente, que incluye episodios como la guerra en Ucrania y las tensiones en torno a Taiwán.
En este sentido, permitir la derrota de Irán podría interpretarse como un precedente peligroso. La lógica china en particular es clara. Si Estados Unidos logra desestabilizar o destruir a Irán, ¿qué impediría que adoptara una estrategia similar en otras regiones? Esta preocupación es especialmente relevante en el contexto de Taiwán, una cuestión que Pekín considera de máxima prioridad estratégica. Por ello, el apoyo a Irán no debe entenderse únicamente como una alianza coyuntural, sino como una medida preventiva. La intención es frenar una dinámica que podría extenderse a otros escenarios en el futuro. En este contexto, la propuesta de un bloqueo naval adquiere una dimensión aún más arriesgada. Los bloqueos, históricamente, han sido uno de los detonantes más frecuentes de conflictos a gran escala. Un error de cálculo, como atacar o hundir el buque equivocado, puede desencadenar una cadena de gatnas difícil de contener. No es casualidad que muchas guerras importantes hayan comenzado en el mar. Las operaciones navales, por su naturaleza, implican múltiples actores, banderas y jurisdicciones. En un entorno tan congestionado como el Estrecho de Hormuz, las probabilidades de incidentes son considerablemente altas. En definitiva, lo que estamos presenciando es una situación de alto riesgo, en la que decisiones políticas impulsivas podrían tener consecuencias globales. La desconexión entre la retórica y la realidad operativa no solo es evidente, sino profundamente preocupante. La pregunta ya no es si el escenario es complejo, lo es, y en extremo. La cuestión es si existe la voluntad política necesaria para evitar que esta complejidad desemboque en un conflicto abierto de proporciones mucho mayores. Si continuamos con este análisis, conviene subrayar un punto fundamental. Muchas de las grandes guerras en la historia moderna han comenzado en el mar. No es un detalle menor. Las operaciones navales, por su propia naturaleza, implican una alta probabilidad de error de cálculo. Un buque mal identificado, una respuesta desproporcionada o una interpretación errónea de una amenaza pueden desencadenar una escalada inmediata y difícil de contener. En este contexto, la idea de imponer un bloqueo en una zona tan sensible como el Estrecho de Hormuz plantea riesgos extraordinarios. Estados Unidos, como potencia global con capacidad marítima y aeroespacial, depende precisamente de ese dominio naval. Sin embargo, esa misma dependencia lo expone a escenarios en los que un incidente aislado puede convertirse en un conflicto de gran escala. La cuestión clave es la viabilidad. ¿Puede realmente Estados Unidos imponer y sostener un bloqueo en estas condiciones? La respuesta desde una perspectiva estrictamente estratégica es profundamente escéptica. No se trata solo de acercarse al estrecho, sino de mantener una presencia efectiva bajo la amenaza constante de ataques dentro de un radio de entre 500 y 800 millas, donde las capacidades iraníes siguen siendo plenamente operativas. Para cualquier embarcación, incluidas las militares, esto representa un entorno extremadamente hostil. La posibilidad de perder buques, incluso destructores, no es teórica, es una realidad plausible. De hecho, ya se han registrado daños en unidades navales estadounidenses, lo que refuerza la idea de que no estamos ante un escenario controlado. Pero el problema no termina ahí. Incluso si se lograra establecer algún tipo de control temporal, surge una pregunta más compleja. ¿Cómo se reabriría el estrecho una vez cerrado? La respuesta en términos prácticos es que no existe una solución clara. Las limitaciones operativas hacen que cualquier intento de garantizar el tránsito seguro sea, en el mejor de los casos, incierto. Y luego está el factor tiempo. El actual alto, el fuego tiene una fecha límite. Si las hostilidades se reanudan, como muchos analistas prevén, Irán podría ejecutar una estrategia de represalia mucho más agresiva.
Entre las posibilidades más preocupantes se encuentra la destrucción de infraestructuras petroleras en la costa occidental del Golfo. Las consecuencias de una acción de este tipo serían devastadoras. No solo se interrumpiría el suministro energético, sino que se generaría un vacío de inversión en la región. Empresas, aseguradoras y operadores logísticos difícilmente estarían dispuestos a regresar a un entorno tan volátil. El resultado sería una paralización prolongada del comercio energético, posiblemente durante años. Esto nos lleva a una conclusión incómoda, pero inevitable. La situación actual no es sostenible y, sin embargo, la dinámica política sugiere que las decisiones siguen guiándose más por la presión inmediata que por una estrategia a largo plazo. En este punto, la atención se desplaza hacia Israel. La postura israelí ha sido consistente. Busca una transformación completa del equilibrio regional, lo que implica, en términos prácticos, la neutralización total de Irán como actor estratégico. Esta ambición, sin embargo, conlleva el riesgo de una confrontación prolongada y potencialmente permanente. Respaldar esta estrategia implica aceptar un escenario de conflicto continuo, y la pregunta que surge es evidente. ¿Existe un interés nacional estadounidense que justifique ese nivel de compromiso? La respuesta, según una creciente corriente de análisis, es negativa. Desde el punto de vista de la opinión pública estadounidense, el apoyo a este tipo de conflictos es limitado. No existe un consenso claro que respalde una intervención prolongada, especialmente cuando sus consecuencias económicas comienzan a hacerse visibles en forma de inflación y aumento de los costes energéticos. Además, el impacto global es innegable. El incremento del precio del petróleo, que ya ha experimentado subidas significativas, afecta no solo a Estados Unidos, sino a economías de todo el mundo. Este tipo de presión económica puede acelerar cambios estructurales en el sistema financiero internacional. Un ejemplo de ello es el creciente interés por alternativas al sistema monetario dominado por el dólar. Países como China y Rusia han intensificado sus esfuerzos por respaldar sus economías con activos tangibles, como el oro. Este movimiento no es casual, responde a una percepción cada vez más extendida de que el sistema actual ha sido utilizado como herramienta de presión política. La utilización del sistema financiero como instrumento de coerción ha generado desconfianza en múltiples regiones, especialmente en el llamado sur global. Esto ha llevado a una búsqueda activa de mecanismos alternativos que reduzcan la dependencia de estructuras controladas por Occidente. En este sentido, lo que comenzó como un conflicto centrado en el programa nuclear iraní ha evolucionado hacia algo mucho más amplio. El estrecho de Hormuz se ha convertido en un símbolo de esa transformación, de un punto estratégico a un instrumento de presión geopolítica. Y aquí es donde la situación adquiere un carácter particularmente complejo. No se trata solo de una disputa regional, sino de una manifestación de tensiones sistémicas en el orden internacional. La transición hacia un mundo multipolar no es una teoría, es una realidad en desarrollo. En este nuevo escenario, las decisiones unilaterales tienen un coste mucho mayor. La interdependencia económica y energética hace que cualquier acción tenga repercusiones inmediatas a nivel global. Y eso exige un nivel de responsabilidad política que en estos momentos parece estar en cuestión. La conclusión es, por tanto, clara. La estrategia actual no solo es arriesgada, sino potencialmente contraproducente. Sin un cambio de rumbo, el riesgo no es únicamente un conflicto regional, sino una desestabilización más amplia del sistema internacional. Y como ocurre a menudo en estos casos, el margen de error es mínimo, mientras que las consecuencias de una mala decisión pueden ser profundas y duraderas. Al llegar a la fase final de este análisis, la pregunta central es inevitable. ¿Existe realmente alguna posibilidad de que el actual alto el fuego se mantenga?
La respuesta desde una perspectiva realista es poco alentadora. Todo apunta a que nos encontramos ante una pausa temporal más que ante una solución duradera. Las posiciones siguen siendo profundamente incompatibles y, en ausencia de concesiones significativas, la reanudación del conflicto parece no solo probable, sino casi inevitable. En el caso de Israel, la estrategia es clara y no ha variado sustancialmente. Busca una superioridad total en la región, lo que implica neutralizar a Irán como potencia relevante. Pero esta ambición plantea un problema estructural. Perseguir la dominación absoluta en un entorno tan complejo conduce, casi por definición, a un estado de conflicto permanente. Para Estados Unidos, respaldar esta línea implica asumir un coste estratégico considerable. No se trata únicamente de recursos militares, sino de credibilidad internacional y estabilidad interna. La opinión pública estadounidense muestra signos claros de fatiga ante conflictos prolongados sin objetivos definidos, y esa presión interna no puede ignorarse indefinidamente. De hecho, hay quienes sostienen que, llegado cierto punto, el propio sistema político estadounidense podría reaccionar. La continuidad de una estrategia percibida como fallida podría derivar en un desgaste significativo del liderazgo político, incluso en cuestionamientos más profundos sobre la capacidad de gestión. Sin embargo, más allá de la política interna, el impacto global es aún más relevante. Este conflicto ha dejado al descubierto una realidad incómoda. El mundo ya no opera bajo un esquema unipolar. La idea de que una sola potencia puede dictar el curso de los acontecimientos internacionales está siendo sustituida por una dinámica mucho más compleja. En este contexto, países como India emergen como actores clave. Su crecimiento económico sostenido y su papel en la estabilidad de las cadenas de suministro globales les otorgan una influencia creciente. Nueva Delhi, en particular, parece adoptar una estrategia prudente: mantener la estabilidad interna mientras observa la evolución del escenario internacional. Esta postura no es casual. En un entorno de incertidumbre, la contención puede ser una forma de poder. Evitar una implicación directa permite preservar recursos y posicionarse estratégicamente para un futuro en el que el equilibrio global esté en redefinición. Mientras tanto, el caso de Irán ofrece otra lección relevante. A pesar de la presión militar, económica y política, el país ha demostrado una notable capacidad de resistencia. Su objetivo, en este contexto, iniciativas diplomáticas como las conversaciones previstas en Islamabad adquieren una relevancia particular. Sin embargo, también generan escepticismo. La elección del lugar, así como la viabilidad de los puntos propuestos, plantea dudas sobre la eficacia real de estas negociaciones. Existe una percepción creciente de que muchas de las propuestas sobre la mesa no son aceptables para las partes implicadas. Si esto se confirma, el resultado será una prolongación del conflicto, aunque probablemente en una forma distinta. A largo plazo, la cuestión fundamental es el papel de Estados Unidos en este nuevo escenario. La tendencia actual sugiere una pérdida relativa de influencia, no necesariamente por debilidad, sino por la aparición de nuevos centros de poder. Este proceso, aunque gradual, es difícil de revertir. Finalmente, no se puede ignorar el componente político interno en Estados Unidos. El apoyo a Donald Trump ha mostrado signos de erosión, reflejando el impacto de decisiones controvertidas en política exterior. En sistemas democráticos, esta dinámica tiene consecuencias directas sobre la continuidad del liderazgo. En conclusión, lo que estamos presenciando no es simplemente un conflicto regional, sino un punto de inflexión en el orden internacional. Las decisiones que se tomen en este momento tendrán repercusiones que irán mucho más allá del Golfo Pérsico. La lección es clara. En un mundo cada vez más interconectado y multipolar, la prudencia estratégica no es una opción, sino una necesidad.